Esto va a quedar, hermanos, para que ya después lo copien y ya lo puedan llevar. En la hoja 3, ¿en qué párrafo? En el primero. Bueno, entonces, entramos pues, dice, en el Nuevo Testamento, esta es la dispensación de la gracia. Dice, el nuevo pacto tiene su origen en Cristo, en la cruz del Calvario, cuando decreta y dice, consumado es. El primer pacto se firmó con tablas, el segundo con la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Ya usted puede leerlo en Colosenses 2:14, o si hay alguien que lo quiera leer, también. El antiguo pacto tuvo gloria, ¿cuánto más tendrá el nuevo que fue firmado con la sangre de Cristo, el Cordero perfecto y eterno? Dice el siguiente párrafo, es en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, que de su costado nace la iglesia. Es el resultado de su amor por el mundo, que de dos pueblos hizo uno solo, en Efesios 2:14. Si hay algo que preguntar ahí, ¿quiere usted levantar su manita? ¿O seguimos leyendo? En el Nuevo Testamento queda decretado el orden ministerial, apostólico. El primero tiene su base en Jerusalén para los judíos y el segundo en Antioquía para los gentiles, donde se establecen los 5 ministerios primarios: apostólico, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Con este nuevo pacto también se establecen los puntos doctrinales para la iglesia gentil, para tratar los problemas de conducta, tanto de los que sirven a la mesa como creyentes, poniendo alerta para no caer en otras filosofías o introduciendo herejías a la sana doctrina. También están escritos consejos sobre asuntos distintos de la vida cristiana, cómo se debían organizarse como iglesia. Dice aquí los misterios. Fíjense, hermanos, antes de seguir leyendo, Dios viene revelando todas las cosas. Todas las cosas. Póngase tranquilito, ya nada más tenemos unos cuantos minutos. La salvación es un misterio. Para que nosotros podamos entenderlo, tenemos que comprender que Dios nos lo revela por amor. Y entonces, cuando Dios nos revela que es la salvación, se disfruta la salvación. Cuando Dios nos revela que es la fe, cuando Dios nos revela que es el nuevo nacimiento, cuando Dios nos revela la palabra, todo eso es por una revelación que Dios nos viene dando. Y eso, de acuerdo a como Dios nos lo va revelando, lo vamos disfrutando. El evangelio no son cargas, el evangelio no es, ¿qué más te puedo decir? Preocupación. El evangelio no es amargura. El evangelio no son esclavitud, no, al contrario, es una libertad que Cristo nos viene a dar a través del sacrificio de Él. Entonces, si usted ve, dice, y en su estudio dice, los misterios del nuevo pacto revelados a la iglesia. Dice el número 1, y creo que ahí nos vamos a quedar por este día: los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13.
Este, Bernabé, no sé si pudieras, hijito, traer mi iPad, está en mi portafolio. Dice, los misterios del nuevo pacto revelados a la iglesia. No sé si alguien tiene Mateo 13:11. Gracias, hijito. Entonces dice, estamos leyendo Mateo 13, ¿verdad? 13:11. Mire, yo quisiera que procuráramos en esta tarde entender este misterio. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11 dice, él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí podemos pararnos un buen tiempo para tratar de entender esto. Jesucristo vino cumpliendo lo que dijo en Isaías. Dice que le iba a hablar un pueblo, pero aunque vieran no iban a ver, y oyendo no iban a oír. Entonces vino Jesucristo a esta tierra y empieza a explicar la salvación, el perdón de pecados. Pero sin embargo, la gente no le entendía. Entonces llegó el momento en que también los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos las parábolas. Jesús le dijo, a usted, ¿y ustedes tampoco lo han entendido? Y entonces ellos dijeron, no. Ahora quisiera que viéramos este punto tan importante. Dios viene revelando la palabra, revelando. Cuando Dios lo revela, entonces lo entendemos de una manera tan clara, tan práctica, y lo empezamos a poner en obra. Pero cuando no se entiende la palabra, entonces nos quedamos todos como un poquito confundidos. Entonces veamos algunas de las parábolas. Lo primero que dice, a ver dónde está la primera parábola. Dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces quisiera que viéramos el verso 18. Por favor, lean el verso 18. ¿Qué entienden ahí? Solamente el verso 18. ¿Alguien entendió algo?
Ajá. Bueno, ahora miren por favor el verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces debemos de entenderlo. Entonces ahora viene la primera parábola y dice, miren, el verso 3, estamos hablando del el capítulo de las parábolas. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Punto y aparte. Ahora tenemos que escudriñar eso. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa salió a sembrar? No, pero ahí no lo dice. El sembrador salió a sembrar, punto y aparte. Y mientras sembraba parte de la semilla. Pero fíjate que en el verso 3 nos dice el sembrador salió a sembrar. Ahora escucha bien por favor. Todo aquel que siembra, que es comparado con aquel que lleva la palabra, puede sembrar lo de Dios o puede sembrar lo de él. Entonces dice la Biblia, no os engañéis, todo lo que el hombre, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, mi amado hermano, hay una libertad, y yo no sé qué otra palabra agarrar, en los cuales dice el Señor, ¿qué cosa quieres sembrar? ¿Quieres sembrar palabra? Palabra puedes sembrar. Puedes sembrar, ponga atención, ¿quieres sembrar envidia? Envidia puedes sembrar. ¿Quieres sembrar rencor? Rencor puedes sembrar. ¿Quieres sembrar discusión? Discusión puedes sembrar. Ponga atención. ¿Quieres sembrar, qué más te puedo decir? Desconfianza, siémbralo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces empecemos a ver el misterio. El misterio no te lo van a declarar. El misterio se debe de buscar. Y de acuerdo como se va encontrando, se va esclareciendo el misterio. Entonces, ¿alguien puede sembrar lo que quiere? Sí. Es muy fácil sembrar algo en una murmuración. La pregunta es, ¿qué sembraste? Dios nos dice su palabra. Dice en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar, salió a sembrar el sembrador. Pero nosotros debemos de ver qué cosa voy a sembrar. Al sembrar una murmuración, dice la Biblia, lo que tú estás sembrando vas a cosechar. Entonces, si me pueden buscar ahí, creo que en Eclesiastés capítulo 7 dice, tú también has hablado muchas veces mal de los demás. Si alguien por ahí lo encuentra, que levante su mano a favor de leerlo. Sí. Muy bien, hijita. ¿Es que? Eclesiastés capítulo 7, verso 22. ¿Cómo dice? Oigan bien, por favor. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Santo Dios. Ya con eso, hermano, nos pone jaque mate el Señor. En tu corazón sabes que muchas veces dijiste mal de los demás. Ahora, por favor, escuche. Quiere decir que cuando alguien sufre de alguna murmuración,
o que están hablando mal de usted, ¿le gusta que hablen mal de usted? Pregúntale a tu hermano, ¿te gusta que te hablen mal de ti? ¿Nos gusta o no nos gusta? Pero ¿sabes qué, hermano? Si me estás poniendo atención, lo que pasa que muchas veces hemos sembrado eso. Pero entonces, cuando dice el sembrador salió a sembrar, y entonces debemos de descubrir que hay veces que no sembramos la palabra. Empezamos a sembrar, hermano, crítica, murmuramos de los demás. Entonces dice el Señor, lo que tú sembraste vas a cosechar. Por eso en el verso 3 termina, el sembrador salió a sembrar, punto y aparte. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que sembremos? Palabra, 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 palabra. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios quiere que sembremos palabra de Dios, palabra de Dios. Pero si nosotros por algún problema, una tristeza, un enojo contra el hermano, un enojo contra la hermana, empezamos a hablar mal de ella, dice el Señor, claro, siémbralo, siémbralo, siémbralo. Pero acuérdate bien que eso vas a cosechar. Entonces Eclesiastés 7:22 nos abre Dios el entendimiento y dice, es que tú también has hablado muchas veces mal de otros. Entonces cuando hablas mal de uno, yo te voy a invitar, primero examínate antes de enojarte con el hermano o enojarte con Dios. ¿Cuántas veces he sembrado murmuración? Que ahora están murmurando de mí. Porque nadie cosecha lo que ha sembrado. Nadie cosecha, hermano, lo que ha sembrado. Todos cosechamos lo que hemos sembrado. Dice amén. Todos cosechamos lo que hemos sembrado. Entonces hay que examinar nuestra vida. Pues entonces, ¿cuándo hablé yo mal de los demás? Padre Santo, hablé mal de Julano, hablé mal de Sultano. Le decía la otra vez a los hermanos de Ocosingo, algún día, como dice la Biblia, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Come y bebe, te dirán, pero su corazón está lejos de ti. Les decía a ellos, algún día tú le has dicho a alguien que han comido juntos, come, hermano, sírvete, te sirvo más comida, te doy más agua, con el deseo, hermano, de no amarlo. ¿Algún día te ha pasado eso? ¿Ah? A mí sí me pasó. Yo le dije, los hermanos se quedaron así como ahorita, callados, como diciendo, a mí nunca, hermano. A mí ya me pasó. Estamos trabajando en cierto lugar y entonces le dije a esa persona, ayúdame, vamos a llevar esta leña de aquel lado. Me dijo, ay, no, es que no puedo. Bueno, entonces lo empecé a hacer yo solo. Pero a la hora de la comida, él fue el primero que se acercó y empezó a comer. Y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo. Qué tremendo, ¿cómo es posible que esté comiendo? Y entonces yo me empecé a examinar mi vida y dije, no es correcto. Entonces caí en ese texto de la Biblia donde dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón está lejos de ti. Ahora, si nosotros negamos que no hemos hablado mal de otros, entonces nos hacemos la víctima. Ay, hermano, yo nunca he hablado mal de los demás. La Biblia dice que muchas veces. ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros tenemos la razón o la Biblia? Bueno, entonces muchas veces hemos hablado. ¿Has hablado mal de alguien? Todavía no lo convenzo, Padre Santo. La Biblia dice que hemos hablado mal muchas veces de otros. Yo le pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o la Biblia? Bueno, entonces, ¿usted ha hablado mal muchas veces de otros? Diga que sí. Mejor, no resignándonos, vamos resignándonos a lo que somos. ¿He hablado mal de otros? La Biblia dice que sí. Pero yo no he hablado. Una cosa es que no lo aceptemos y otra cosa es que sí hemos hablado, y muchas veces, hermano. Entonces te invito a que vayamos
reconociendo la palabra del Señor. Bueno, ahora sigue diciendo, y mientras sembraba, verso 4, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora, miren, vamos a checar nada más esto. ¿Quiénes son las aves? ¿Por qué cayó, hermano? ¿Sí me está viendo? ¿Por qué cayó la semilla junto al camino? ¿Qué significa que haya caído la semilla junto al camino y no cayó en el camino? Pastores, si alguno quiere apoyarme en algo. Músicos, colaboradores, maestros de niños, todos. Parábola. Santo Dios, cuando digo parábola, es algo no aclarado, es un dicho, parábola. Y entonces dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sabe qué es lo que viene a nuestra mente? Que vamos a ver una persona con su macana, ¿verdad? Abriendo el hoyito, tirando el maíz, tapándolo con el pie, haciendo otro hoyito. Pero, hermano, el trigo no se sembraba así. El trigo se agarra y se avienta. El trigo se vuelve a agarrar y se avienta. Entonces, por eso dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, la pregunta es, mi amado hermano, como dice que son misterios, si no hemos entendido ese misterio, busquen por favor ahí, al que más lea la Biblia, cuando dice que si no has entendido esas parábolas, no vas a entender las demás. Cuando estamos hablando de misterios, mis amados, estamos hablando que quedó mucha enseñanza en pocas palabras. Ya estamos a punto de irnos, hermano. Ya nos queda como media hora. Feliz el hermano. Bueno, está bien que vivan felices. Sé que ahorita es pesado. El calor, acaba de comer, la siesta que usted se da después de la comida y ahorita no puede. Sé que es un sufrimiento. Marcos 4:13. Oiga, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, ¿no entiendes este misterio? ¿Cómo vas a entender todos los misterios? Por eso te leí en el verso 51 del capítulo 13 de Mateo. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿entendieron todas estas cosas? Y los discípulos dijeron, sí, Señor. Entonces el misterio está en parábolas. ¿Cuáles son los caminos? Ajá. Cayó junto al camino. La semilla de la palabra. Es que mira, sí, es que ahí empieza ya el misterio. Daniel, búsqueme por favor, que estaba junto al camino. Ya ustedes que tienen su computadora lo encuentran más rápido. Había una de las tribus que estaba junto al camino. Génesis 49:17. Oye, pone atención Samuel, Freddy. Será Dan serpiente junto al camino. Ahí empieza ya el misterio, que es una parábola. Sí, bueno, ¿por qué cayó junto al camino? Pero ¿qué hacía Dan? Muerde los talones del caballo, hace caer hacia atrás al jinete.
Ahora, al ir empezando a entender este misterio, nos damos cuenta que la semilla cayó no en el camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y lo que no cae en el camino, lo agarra la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Dan. ¿Y qué es lo que hace él? Hace caer a los jinetes hacia atrás. Ahora, ¿quiénes son los jinetes? Ayúdeme a pensar un poquito. Pastores, yo pienso que ustedes también dedican tiempo a las parábolas. Ahora, ¿quién será el jinete? Pastores. Ahorita no vaya buscando jinete, 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 jinete. No, no, no. No, eso es de dedicar tiempo a la palabra. ¿Sabe quiénes son los jinetes, hermano? Los guerreros. Los guerreros. ¿Sabe a quién viene a liberar en Lucas 4:18? Cuando dice, alguien que lo tenga rapidito, 4:18 de Lucas. ¿Lo tiene o no? Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga bien, por cuanto me ha ungido, escucha por ahí Freddy, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y escucha, a pregonar libertad a los cautivos. Ahora, ¿quiénes son los cautivos? Los que cayeron en una batalla. Ellos son los cautivos. Entonces lo que hace Dan es ponerse junto al camino, porque no es hermano, un cristiano verdadero. Y entonces acecha a los guerreros de Dios, a los varones que van por delante. Entonces la semilla lo avienta el sembrador, pero entonces cae junto al camino. Entonces dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces eso nos lleva a entender que cuando cae junto al camino, cae en la mente, no cae en el espíritu. Al no caer en el espíritu, la palabra no lleva fruto. Pero cuando cae en la mente, cae Freddy, en el camino donde el hombre, hermano, piensa, tiene ideas, emociones, tristezas, fracasos. Entonces la palabra no está cayendo en el lugar correcto. Cayó junto al camino, y el camino es el camino de los pensamientos, el camino de las tristezas, el camino de las decepciones. Entonces esa palabra no puede germinar, porque entonces Dan está al acecho de esa palabra, está presto a esa palabra. Entonces, si el cristiano no se pone listo para entender esa palabra y ponerla en práctica, esa palabra es infructuosa, no es provechosa para él, no da frutos. Y puede ser los cristianos que eran buenos cristianos, fieles al Señor, rendían su vida, pero ¿por qué de un momento a otro perdieron esa fidelidad? ¿Por qué? Porque Dan esperó el momento de atacar a ese guerrero e hizo que cayera por detrás, junto al camino. Y eso es parte todavía de una semilla. Cayó junto al camino. Por eso dice la Biblia: sobre todas las cosas guardadas, Freddy, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque de ahí mana la vida del corazón de uno. Ahora, ¿qué habrá en el corazón? Dice, cuando alguien habla de su corazón, salen las cosas. Entonces, si habla de tristezas, de tristeza tiene el corazón. Entonces empieza a salir la tristeza del corazón. Entonces dice el Señor: cuida tu corazón, porque Dan está al acecho de los valientes. Grábatelo bien, hijito. Está al acecho de los valientes. Y muchos han perdido batallas. Entonces por eso viene Lucas y dice:
a pregonar libertad a los cautivos. Y luego dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿por qué nos habla de tanta libertad? Porque hubieron batallas, pero que los valientes lo perdieron. Ese es Freddy examinar nuestra vida y decir, Padre Santo, entonces hay peligro en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pensamos, Freddy? ¿En qué más dedicas tu pensamiento? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas nuestras o en las cosas del mundo? ¿En qué dedicamos más nuestros pensamientos? Porque en esta parábola dice, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y ahí nomás se queda. Entonces tenemos que empezar a examinar. Entonces dice, sigue diciendo, y vinieron las aves y se la comieron. Ahora, cuando estamos hablando de aves, estamos hablando de espíritus inmundos. Espíritus inmundos que vinieron y se comieron la semilla. ¿Va a ser provechosa? Jamás. Nunca va a germinar, nunca va a dar fruto. Ahora escucha bien. Ay, lástima por el tiempo, ya son las 3:35. Esos cristianos descuidan su vida espiritual. Sale, siembra la semilla junto al camino. Entonces, miren, hay cristianos, escucha bien, hermano, hay varones que realmente tienen una convicción en sus buenas decisiones, pero hay un peligro en Corintios cuando dice, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Como te digo, un dicho del mundo, dime con quién andas, te diré quién eres. En este caso, es que cuando nosotros, Freddy, nos juntamos con gente que realmente acaba de dejar un privilegio, esa persona nunca va a animar a otro. Fíjate que yo quiero tener un privilegio. Piénsalo, está difícil. Yo por eso lo dejé. ¿Qué empezó a caminar en tus pensamientos? Desánimo, duda, inseguridad, y dejaste el servicio que pensabas llegar a tener. Entonces dice el Señor, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es camino de muerte. Entonces dice la Biblia, están las aves del cielo, que son espíritus malignos, vienen y se comen esa semilla, terminan con ese buen deseo. Aquí tenemos que estar bien alertas, hermanos. ¿Con quién estás platicando? ¿De qué estás platicando? Son palabras que edifican, Freddy. Son palabras que no edifican. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque hay cristianos con que se pierde el tiempo, se aprovecha el tiempo. No con todos se aprovecha el tiempo. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que esa semilla cayó. Vinieron las aves del cielo y se lo acabaron. Ese cristiano quedó sin fruto. Ahora escucha bien, hay cristianos que tienen años, Freddy, años, y no se les ve el cambio. Son cristianos que están ya por años y tienen el mismo mal carácter, la misma, como te dijera, la misma actitud de siempre. La misma forma de tratar a los demás, el mismo desinterés a la palabra, el mismo desinterés a la oración, el mismo desinterés a la adoración, que ya llegaron a tener un privilegio y es como que ya llegaron a la cumbre. Y ahí se quedaron y se empiezan a apagar en su vida espiritual. Entonces dice el Señor, alerta, porque Dan está junto al camino, acechando
aquellos que quieren ser valientes, aquellos que quieren levantarse, aquellos que quieren ser guerreros. Entonces, qué triste que vienen las aves del cielo y se arrebatan lo que ese cristiano escuchó un día y se acabó. Entonces dice Corintios 15:58. Si alguien lo tiene, que lo lea rápido y en voz alta. 15:58, ¿cómo dice? Léelo rapidito, hermano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Escucha, Freddy, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 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 sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero entonces ahí está Dan, y Dan está agazapado junto al camino. No sé si hay otra versión ahí. Está esperando Freddy que llegue la semilla en ese valiente, para entonces agarrarle las patas del caballo, y el jinete espera que caiga por detrás. Oh, Dios mío, si hay tantos enemigos que tiene la palabra. ¿Te das cuenta? Como serpiente. Dan será como una serpiente al lado del camino, como una serpiente venenosa al lado del sendero, que muerde los pies de los caballos y hace que los que lo montan se caigan de espalda. Cayó la semilla, sí, pero el valiente no pudo mantener su valentía, no pudo mantener su amor, no pudo mantener su fidelidad. Entonces Dan es el que espera que la semilla caiga junto al camino para entrar en acción. Derribó a ese jinete. Viene Cristo en Lucas 4:18, y dice, el texto que estamos leyendo, 4:18, y dice: a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los cautivos. Entonces viene Cristo y dice: vengo pregonando. Escucha bien, por favor, Freddy. Él no viene a abrir la puerta, Él viene levantando su voz diciendo: ha llegado la libertad, ha llegado la libertad, ha llegado la libertad. Y los que escuchamos tenemos que reaccionar a esa libertad. El libertador está aquí con nosotros en esta tarde para darte libertad y poder seguir hacia adelante. Por eso dice pregonar libertad. Lean otra versión por ahí, por favor. Pregonar libertad. Oh, Dios mío. Dice aquí: el Espíritu de Dios está sobre mí. Escuchan, por favor, Freddy. Porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros. Aleluya. Libertad a los prisioneros. Caíste en una prisión de desánimo, en una prisión de soledad, en una prisión de tristeza, en una prisión de cobardía. Entonces dice el Señor: yo vengo a anunciarte libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Pero dice: para anunciar libertad a los prisioneros. Cayeron en esa captividad en tiempos de guerra. Entonces viene nuestro Cristo de la gloria y dice: yo te vengo a dar libertad. Solamente cree que vas a recibir esa libertad. Vas a ser libre de lo que te estaba atando, para que disfrutemos la libertad. Pero eso depende de cada uno de nosotros. La libertad ya está,
Solamente necesitamos creerlo, tomarlo y disfrutar de esa libertad que vino a dar nuestro Cristo. Entonces, misterios de la parábola. Santo Dios. Misterios. Luego sigue diciendo: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Bueno, ese es de la semilla. Dice aquí el verso 24: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces aquí se lo especifica y dice: buena semilla sembró. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejan crecer juntos el uno con el otro. Entonces hay otra parábola. ¿Va a crecer la cizaña? Sí, pero ¿cuándo va a aparecer? Cuando el trigo comience a dar su fruto. El trigo empezó a dar su fruto, brota la cizaña. ¿Pero por qué brotó la cizaña? Porque los que estaban dedicados a la siembra, pastores benditos, no te duermas. Porque dice la Biblia: cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró la cizaña y se fue. Entonces cuando ellos despertaron y la semilla empezó a crecer, germinó y creció, le dijeron: Señor, ¿pero no sembraste buena semilla? Dijo: sí, es buena semilla. ¿De dónde pues la cizaña? ¿De dónde brotó eso? Entonces le dijo: es que el enemigo vino y sembró la cizaña y se fue. Entonces los discípulos, los trabajadores, los pastores dijeron: arrancamos la cizaña. Jesús dijo: no, déjenlo que crezcan juntos. Hermano amado, es importante que entendamos esto. En las iglesias va a haber cizaña, aunque no quisiéramos. Es inevitable. No saque la cizaña, hermano. Jesús mismo dijo: déjalos. ¿Qué vamos a hacer, pastores? Déjalos que crezcan juntos. ¿Es bonito estar ahí con la cizaña? La cizaña no es verdadera, no es sincera. La cizaña es hipócrita. La cizaña solamente finge. La cizaña solamente escucha, ve los errores de uno, solamente empieza a criticar, a hablar mal de los demás. Y dice Dios: ahí está. Señor, lo saco la cizaña. Y dice Dios: no, hijito, déjalo, que crezcan juntos. Entonces tenemos que cuidar el trigo, porque el trigo en algunas ocasiones se puede volver cizaña. Cuida el trigo, hermano. Si tu vida es trigo, cuídate. Me da pena. Si tu vida es trigo, cuídate. Cuídate. Porque la cizaña empieza a brotar. Pero ¿sabes cuándo? Cuando el cristiano empieza a madurar. Por eso empezó, hermano, el trigo a dar sus espigas. Brota también la cizaña. Y también la cizaña, mi amado hermano, tiene fruto. Pero hay una cosa, y termino por causa del tiempo. El trigo, cuando crece y tiene ya su fruto, sus granitos, como pesa el trigo, se dobla. La cizaña no se dobla. La cizaña queda erguida, recta. Es tipo de orgullo, de soberbia y altivez. El trigo reconoce, se humilla delante de Dios.
Hasta ahí pudimos llegar. Hasta ahí nos alcanzó el tiempo, mis hermanos. Disculpen, no podemos avanzar mucho. No sé si usted tiene alguna pregunta. Yo ya venía preparado para explicar hasta las fiestas judías. Dije, vamos a avanzar rápido, pero no fue posible. ¿Alguna pregunta que tengan de las parábolas?